Como ustedes sabrán, desde acá en Bolivia, el Estado boliviano ha tenido varios roces e interferencias diplomáticas con el gobierno de Alan García en Perú. Es decir, en los últimos meses, o desde que asumió el gobierno de Alan García, está tratando de tener un posicionamiento, no solo nacional en su propio país, sino a nivel internacional, un posicionamiento abiertamente proimperialista. Ha sido uno de los pocos países que ha firmado el TLC, ¿no?, con Estados Unidos, y que viene actuando, por ejemplo, en la protección a todos los asesinos de octubre del 2003 de Bolivia, ¿no? Si ustedes tomaron noticias, hace un par de semanas atrás se llegó a una crisis diplomática con el Estado boliviano debido a que el gobierno de Alan García había decidido dar asilo político a una decena de personalidades del gobierno de Sánchez de Lozada. Es decir, como parte de este posicionamiento abiertamente proimperialista de Alan García, se llevó adelante la represión, la salvaje represión que el día sábado cobró la vida por las cifras que dicen aproximadas de 55 muertos, ¿no? Son 33 indígenas y 22 policías. En estos momentos nos ha llegado un comunicado del Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz, que tiene contactos con los indígenas del Oriente, de que la cifra de muertos y desaparecidos podría llegar hasta 130 personas, que habrá que ver cuál es la realidad del asunto, ¿no? El conflicto empezó debido a que, como ustedes saben, el gobierno se había comprometido a derogar, el Congreso peruano se había comprometido a derogar los decretos 1073 y 1064, unas leyes, y con eso se había logrado paralizar las acciones de resistencia que venían desde el mes de abril. Sin embargo, al no derogar el Congreso, ¿no?, al no derogar el Congreso estos decretos y estas leyes que privatizan la Amazonía y ponen al servicio de las multinacionales los recursos naturales de los pueblos indígenas de esa región, el 9 de abril del 2009 se reiniciaron las protestas, ¿no? Fueron 57 días de tomas de carreteras, movilizaciones y algunas conversaciones con el primer ministro peruano, ¿no? Simón, si no me equivoco el nombre. El viernes 5 de junio, bueno, el gobierno intentó imponer el sentido de autoridad, provocando la terrible matanza que conocemos y que repudiamos el día de hoy. Desde la fracción trotskista estamos viendo que el único responsable, más allá de las acusaciones de injerencia externa, es decir, el gobierno peruano intenta echarle la culpa de lo sucedido al gobierno de Evo Morales, a Sendero Luminoso, que ya no existe, es decir, han puesto en marcha una serie de patrañas tratando de exculpar a la policía peruana y al primer ministro Yehud Simón, ¿no? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que salir a denunciar claramente es que el gobierno es el único responsable de los hechos, ¿no?, y de los enfrentamientos, y que en forma criminal trata de esconder las víctimas indígenas y campesinas del departamento amazónico peruano, ¿no? Acá en Bolivia ya varias organizaciones populares y obreras incluso venían realizando protestas frente a los consulados peruanos, producto del encubrimiento y la protección que ha brindado el Estado peruano a los asesinos de octubre del 2003, ¿no?, y los ministros del MNR. En este momento hay varias reuniones para tratar de llevar adelante una nueva acción, pero precisamente en solidaridad con los indígenas reprimidos y con y en repudio a la matanza que ha sucedido en estos días, ¿no? Lamentablemente no es solamente la actitud del gobierno boliviano y de los gobiernos de la región se han limitado a hacer meras declaraciones de repudio, cuando lo que corresponde en realidad es la exigencia, la ruptura de relaciones con el gobierno proimperialista de Alan García, ¿no? De hecho, hay posibilidades de que esta matanza y la represión provocada por el estado de sitio, el estado de excepción, desate una oleada de resistencia. De hecho,
en varios departamentos del norte peruano ya se ha declarado la huelga general indefinida. Estamos teniendo noticias de que en Arequipa se han llevado adelante grandes acciones, lo mismo que en Lima. Entonces, bueno, de lo que se trata es de generalizar la huelga general indefinida, brindar la mayor solidaridad internacional con los trabajadores, los campesinos, los indígenas del pueblo peruano, para, expulsar a Alan García del poder y ver si está la posibilidad de imponer un gobierno provisional de las organizaciones obreras campesinas en lucha, ¿no? Eso es lo que está planteado en este momento en el vecino Estado peruano.